Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 186. Disturbios en la zona oculta. Mientras corría por los callejones, sopesaba mis opciones para resolver esta situación. Luchar en terreno desconocido no era la mejor alternativa. No esperaba que esos criminales de poca monta fueran parte de un grupo tan numeroso. Mis opciones eran limitadas. La transformación me había dado la capacidad de enfrentar la situación, pero también me había restringido en varios aspectos. No podía teletransportarme en medio de un combate, y no conocía bien este lugar para poder perderlos en la persecución. La invisibilidad también estaba descartada. Me resultaba casi imposible controlarla, y mucho menos si tenía que cubrir también a la niña. Mi magia se había visto reprimida, al menos en un 75%. No hablo de poder o cantidad, sino del control. Sané el rostro de la niña con mi curación, y aún así fue complicado. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo y mi habilidad fuera tan torpe como al principio. Por esa razón, mis otras habilidades mágicas estaban fuera de consideración. Quizá, si no me hubiera transformado, todo habría salido mejor, pero ya lo había hecho y el riesgo de cancelar esta forma era demasiado alto. No temía por mí, pues este era un clon, pero no podía arriesgarme a que le pasara algo a la niña. Tenía que idear algo, pero el tiempo jugaba en mi contra, y en esta forma me sentía mucho más impulsivo, lo que hacía que pensar con claridad fuera casi imposible. Mi instinto me decía que luchara, que destruyera a esas hormigas que se atrevían a desafiarme, pero aún conservaba suficiente racionalidad para ignorarlo. Lo único positivo en esta situación era que la niña ya no se resistía como al principio, lo cual agradecía. Todo se hacía más fácil así. Tenía que encontrar una manera de protegerla, pero no estaba seguro de qué hacer. No podía simplemente dejarla en algún lugar. Aunque la ocultara, no sabía si esos bastardos tendrían una forma de localizarla mientras yo luchaba o los distraía, por lo que tendría que pensar en algo más. Con una idea formándose en mi mente, quizás no la más brillante, cambié de rumbo de forma brusca. En medio de la caché, los magos y brujas realizaban sus compras o vivían sus vidas con normalidad, como cualquier otro día en el mundo mágico. El sol brillaba, las tiendas promocionaban sus productos, una anciana regateaba precios, los niños disfrutaban del espectáculo callejero, una figura encapuchada emergió de los callejones, arrastrando todo a su paso. ¡Criac! Una lluvia de escombros y restos voló hacia la calle principal al mismo tiempo que una extraña figura encapuchada, moviéndose a gran velocidad, irrumpía desde un callejón, seguida por una ráfaga de hechizos dirigidos a su persona. Los civiles soltaron gritos de sorpresa y miedo. Algunos de los hechizos esquivados impactaron fuera del callejón, dañando tanto la infraestructura como a las personas que encontraron en su camino. Nadie lo vio venir, y el pánico llenó rápidamente el lugar. Corrí por en medio de la calle principal, llamando la atención de todos los que me veían, o al menos del borrón que dejaba a mi paso. Sería difícil identificarme. Además de mi aspecto animal, estaba bastante bien cubierto. Por un momento, sentí que los hechizos dirigidos hacia mí se detuvieron, pero luego se reanudaron. Parecieron dudar cuando irrumpí en el área concurrida, pero quizá el valor de la niña para ellos era mayor de lo que había anticipado, pues pronto reanudaron su ataque, más desesperados que antes. Ya no estaba en los callejones, y lo que esquivaba no eran solo los hechizos de mis perseguidores, sino también a la gente que se interponía en mi camino. Los gritos de las personas resultaban molestos, especialmente con mis sentidos agudizados, pero era algo que podía soportar un poco más. La niña en mis brazos temblaba aún más al oír los gritos de la gente, pero no podía concentrarme en eso ahora. Las cosas se estaban complicando aún más. Había corrido por unas cuantas calles más cuando aparecieron las fuerzas de la ley local, los aurores franceses. Sabía que esto ocurriría y esperaba que ellos me dieran el tiempo que necesitaba, no fue la idea más brillante considerando mi aspecto sospechoso. Deténgase, desvié mi camino una vez más, esquivando también los hechizos de los aurores que me lanzaron encantamientos de inmovilización al no detenerme.
Me movía en zigzag, evitando a mis nuevos enemigos, mientras me dirigía hacia mis antiguos perseguidores, o mejor dicho, hacia sus alrededores. No pasó mucho tiempo antes de que se armara una verdadera batalla. Los criminales no tuvieron tiempo de escapar, aunque parecían quererlo, y sin muchas opciones, se enfrascaron en la confrontación con los aurores. Supongo que nadie esperaba que las cosas escalaran de esta forma, pues de ambos bandos cada vez aparecían más personas. Ya fueran criminales que trataban de ayudar a sus compañeros a escapar de la confrontación, o refuerzos de los aurores que llegaban porque la situación se había vuelto más complicada. El lugar se volvió un caos en poco tiempo, y ahora yo huía de dos bandos contrarios, pero gracias al caos, no estaban tan concentrados en mí. A pesar de todo, no podía bajar la guardia. Aunque ya no era el centro de atención, todo el lugar se había convertido en un campo de batalla, y tenía que pensar bien en qué hacer. Nigea Cheñad, pronuncié, haciendo que la niña me mirara con miedo y confusión. Intenté hablar, pero en esta forma resultaba bastante difícil. Las palabras salían de manera extraña, lo que las hacía difíciles de comprender. Otro punto en contra. Negué con la cabeza y pensé en otro modo. Frente a los ojos de la niña apareció una pantalla azul con escritos, sorprendiéndola. Trató de tocarla, pero no lo consiguió. Parecía como si un papel fantasma estuviera frente a ella. Intentó leer lo que decía esa cosa azul, pero desafortunadamente... No entiendo, susurró. Durante unos instantes, nos miramos, ambos confundidos mientras seguía huyendo. Mandé varios mensajes más, pero la niña parecía cada vez más mareada al intentar leerlos con las sacudidas. Viendo el problema, envié algunos mensajes más, pero cortos, casi palabras sueltas, y apenas logramos entendernos. Era algo comprensible. Yo no hablaba francés y ella no hablaba inglés, y ni siquiera con los subtítulos podíamos entendernos bien. Rascándome los sesos, busqué un lugar donde descansar un rato y encontré un pequeño rincón. Pensé en algo y terminé sacando un poco de comida de mi inventario, empujándosela a la niña. Ella pareció asustada y a punto de llorar al verme meter la comida en su boca. Gimió con miedo, pero al final tragó lo que le ofrecí. Su miedo se mezcló con confusión cuando saqué aún más comida y se la di. Esta comida era algo que había preparado antes, aunque desgraciadamente no había cocinado mucho en un tiempo, y mi nivel de cocina solo había alcanzado el nivel 2, con una pequeña mejora en los efectos y mayor cantidad producida. La niña dejó de llorar al verme comer también, especialmente cuando sintió que su mente se despejaba, aunque también se sentía hinchada después de comer tanto. Los mensajes volvieron a aparecer frente a ella, pero ahora sentía que recordaba mejor algunas cosas, lo que la ayudaba a comprender un poco mejor, aunque fuera mínimamente. Al percibir que alguien se acercaba, volví a agarrar a la niña y retomé la carrera. Empecé a enviar mensajes como antes, igual de sencillos. Nuestra comunicación era precaria, pero después de muchos intercambios disfuncionales, logramos llegar a un entendimiento. Sujeté a la niña y corrí por las calles una vez más, aunque esta vez evitando la zona de combate más intenso. Miré hacia donde ella señalaba con su dedo y corrí por las calles, esquivando todo lo que se cruzaba en mi camino. En un momento, la niña habló más fuerte, señalando una tienda a lo lejos, y por sus palabras supe que señalaba una tienda de ropa, o eso esperaba. Entonces, envié un nuevo mensaje que apareció frente a sus ojos, que prácticamente explicaba lo siguiente. Tu familia mensaje yo, tu peligro mensaje yo, no mensaje yo, buscarte, acompañado de gestos para dejar en claro lo que quería decirle. Al acercarme al lugar, cubrí a la niña con una manta y algunas otras cosas sacadas de mi inventario, y la arrojé hacia la puerta, esperando que no se golpeara mucho. Sin la niña en mis brazos, extendí mi mano hacia un poste de iluminación para ayudarme a dar un giro. Liberado del peso de la niña, dejé de contenerme y permití que el lado salvaje en mi interior tomara el control, uniéndome a la refriega que se desarrollaba ante mis ojos. Traté de ser lo más llamativo posible, con la esperanza de que la batalla se alejara de este lugar junto conmigo. Gabrielle rodó por el suelo. Había golpeado la puerta, pero no fue nada que no pudiera soportar. Por suerte para ella, la puerta seguía abierta, o el impacto habría sido mucho más humillante y doloroso. Se movió rápidamente para esconderse mejor dentro de la tienda. Estaba temblorosa, y la ausencia del extraño hombre lobo la hacía sentir aún más insegura. Esperó allí, en la tienda, mientras sentía que los ruidos del exterior se intensificaban para luego atenuarse, como si se alejaran.
Estaba nerviosa. Esta era la tienda a la que había venido con su hermana, pero ahora ella no estaba aquí. Tenía miedo, y las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. Estaba desesperada, pensando en si debía usar esa magia de contacto con el hombre lobo para que la buscara. Al menos en su abrazo sentía calor, pero justo en ese momento. Gabrielle. Gabrielle, ¿dónde estás? La voz de su hermana resonó, sonando tan desesperada como ella. Ni siquiera lo pensó, aunque fue insensato. Salió corriendo de la tienda, buscando el origen de la voz de su hermana, y no fue difícil encontrarlo. Fleur había estado gritando por los alrededores de la tienda desde hacía rato, desde que descubrió que su hermana ya no estaba con ella, desde que avisó de la desaparición a uno de los aurores que cuidaban de la caché e incluso cuando comenzó todo el caos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba mortificada pensando en lo que le podría haber pasado a su hermana. Sabía que no debía haberla traído. Era simplemente un viaje de compras con sus amigas, pero las cosas se descontrolaron demasiado rápido para que pudiera asimilarlo. Incluso cuando sus amigas huyeron debido a los disturbios, dejándola sola, ella no dejó de buscar a su hermana. Vio la pelea frente a sus ojos, pero lo único que podía hacer era esconderse hasta que se calmara y luego seguir buscando. Ya casi no tenía fuerzas para continuar y estaba a punto de caer de rodillas a llorar por perder a su hermana, sabiendo los trágicos finales que podía sufrir, especialmente para seres como ellas, llenas de encanto. Justo cuando estuvo a punto de rendirse, sintió que algo chocó contra ella, y cuando miró lo que se había aferrado a ella, sus ojos, antes vacíos, se llenaron de vida. Gabrielle. Fleur. Las hermanas, ambas llorando, se abrazaron, con una mezcla de emociones intensas en sus corazones. Pero los ruidos del área las hicieron salir de ese momento, con Fleur cargando a su hermana en sus brazos y empezando a correr para ponerla a salvo. Fleur corrió con su hermana en sus brazos, deseando salir de ese lugar y volver a casa, pero unos brazos la detuvieron abruptamente. Mapoupe. Suéltame. Intentó resistirse, a punto de sujetar su varita para defenderse, pero luego reconoció la voz y el apodo. Papá. Miró al hombre mayor que la sujetaba. Era su padre. Mis tesoros, dijo, abrazando a sus dos hijas muy fuerte por un instante antes de soltarlas y sacar un reloj de bolsillo, poniéndolo en las manos de su hija mayor. Es un traslador a casa. Úsalo y llévate a tu hermana. Hablaremos más tarde, lárgate de aquí. Fleur agarró el reloj que su padre puso en sus manos y sin dudarlo, sujetó a su hermana fuertemente antes de activarlo y desaparecer de ese área de guerra. Sin sus hijas en peligro, Monsieur Delacroix continuó con su trabajo, guiando al grupo de aurores francés que lo seguía ahí para acabar con el disturbio. Capítulo 187. ¿Red se va? En la casa de Lacour, Gabrielle y Fleur eran fuertemente abrazadas por su madre, quizás demasiado fuerte para la salud de las niñas. Gabrielle estaba feliz de estar de vuelta en casa, segura, pero eso no hizo que olvidara lo que tenía que hacer. Mentalmente, la pantalla azul frente a ella cambió al enviar el aviso de que ahora estaba a salvo, tal como le pidió su amigo hombre lobo. Después de dejar a la niña en la tienda y luchar contra todo lo que se me cruzaba en el camino para atraer la atención hacia mí, lo que hice principalmente fue huir, con alguna que otra confrontación cuando no podía evitarlo. Seguí así hasta que finalmente recibí el tan esperado mensaje. Me relajé un poco al saber que la niña estaba a salvo, y forzando mi voluntad para calmar mi sed de sangre, me desvié hacia los callejones una vez más. Con una invisibilidad eficiente, me aparté de la vista de todos para luego deshacer el clon, sin dejar rastro para nadie, ya fuera aurora o criminal. En la madriguera, sentado en mi cama, estuve meditando sobre el desastre en Francia. No me esperaba que algo así sucediera. Quería pasar desapercibido, pero al final, bueno, al menos gané una buena habilidad con bastante potencial. También, la niña. Ahora que sé quién es, me siento más satisfecho de todo ese esfuerzo por salvarla. No sé si en la historia original pasó, pero si su secuestro fue a causa del efecto mariposa y no la hubiera ayudado, quizás me habría arrepentido de las consecuencias de los sucesos. En fin, tengo cosas más importantes de las que ocuparme, como que el director Dumbledore acaba de llegar a mi casa y está abajo, hablando con mis padres. Sabía que esto podría pasar, pero aún así sigo nervioso. No me arrepiento de nada de lo que hice, pero me preocupa la opinión de mis padres y lo que puede pasar si supieran todo lo que he hecho. Sé muy bien que incluso si tuviera que escapar y vivir como un fugitivo, podría hacerlo sin problemas y en poco tiempo construir una buena vida, pero aún así.
Para mi suerte, cuando fui llamado no vi expresiones de desagrado, susto, ni ninguna otra mala señal de lo que podría estar ocurriendo. Saludé al profesor Dumbledore con suficiente respeto como para no alarmar a mis padres, en lugar de mi casualidad habitual con él, y me senté en una de las sillas, observando cómo gran parte de mi familia estaba presente. Como les decía, Red fue un alumno bastante destacado en su primer año en Hogwarts, dijo el viejo, intercambiando miradas entre mis padres y yo. Sin embargo, la sensación que transmitían sus ojos era completamente diferente cuando me miraba a mí que cuando miraba a ellos. Lo sabemos, y estamos muy orgullosos de eso, respondió mi padre con cierto orgullo. No ha causado ningún problema, ¿verdad? Replicó en contraste mi madre. También estaba encantada con las cosas buenas que había escuchado sobre mí, como cuando Dumbledore intentó hacer esa celebración en mi honor. Pero aún así añadió, sabemos que él puede ser algo especial, bueno, al menos lo era antes. Oh, sí. Especial es una forma de decirlo, y ciertamente lo es, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a un alumno tan destacable. Dumbledore me miró brevemente, pero volvió su mirada rápidamente hacia mis padres. Él siempre fue diferente. No sabíamos cómo resultaría cuando fuera a Hogwarts, pero estamos aliviados de que todo haya ido tan bien, agregó mi madre. Y esperamos que siga así, añadió mi padre. Escuchar a tus padres hablar sobre ti con tus profesores es algo incómodo y molesto. Mis hermanos tampoco parecían muy interesados. Aunque también se mencionaron algunos de sus logros, no fue nada lo suficientemente interesante como para captar su atención. Así que comenzaron a hacer sus propias cosas. Quizás solo Perky seguía atento a la conversación. Me contuve de hablar para no arruinarlo. Por lo menos Dumbledore, aunque decía cosas que preferiría que se guardara, no dijo nada lo suficientemente malo. La charla duró unos 20 minutos más, hasta que finalmente se llegó al tema principal. Bueno, volviendo al motivo de mi visita. Esto es para ustedes, dijo el anciano, sacando un pergamino y entregándoselo a mis padres. Mi padre tomó el pergamino y lo extendió frente a él, lo suficientemente lejos como para que mi madre también pudiera leerlo. Pasaron unos momentos antes de que terminaran y miraran tanto a Dumbledore como a mí. Felicidades a Red. Por sus destacados logros académicos, ha sido seleccionado para participar en este programa de intercambio con Castelobruxo, felicitó Dumbledore. Esto y mi padre continuaba sosteniendo el permiso de autorización que debían firmar. Tanto él como mi madre estaban asombrados. Hubo un silencio en la habitación, que fue interrumpido por Fred y George, quienes tomaron el permiso de las manos de mi padre. Fred, mira, sucedió. Ese anuncio era verdad. George Red se va a Brasil. ¡Qué suertudo! Fred, tendremos que prepararle muchas de nuestras obras maestras. George, sí, el apellido Weasley deberá ser conocido en todo el mundo. Fred, George. Los reprendió mi madre. Espere un momento, profesor Dumbledore, dijo mi padre, ignorando lo que sucedía con mis hermanos. ¿Esto es real? Perky nos lo mencionó, pero no pensamos que sucedería y Red apenas terminó su primer año. Mi padre comentó que habían escuchado sobre ese anuncio al final del año, pero al no recibir ningún aviso o algo por el estilo, lo terminaron olvidando. No creyeron que yo fuera invitado a algo como eso. Apenas tenía 12 años. Sí, es verdad. Resulta que debido a ciertas circunstancias, dijo Dumbledore, mirándome por un instante, este programa de intercambio surgió y es un poco diferente a los anteriores. Es raro que alumnos tan jóvenes participen, pero es una oportunidad única que difícilmente se repetiría. Sé que puede ser difícil de aceptar, pero creo que Red, con la capacidad que ha demostrado, podría hacer florecer sus habilidades en un lugar como ese profesor Dumbledore y esto y mi madre dudó. No creemos que, mamá, la interrumpí, poniendo la cara más suplicante que pude. Red, mamá tiene razón. No deberías pensar en hacer algo así, aún eres demasiado joven, me interrumpió Perky. Cállate, Perky, solo estás celoso, le gritó Fred. Sí, Red puede ir a Brasil, y estamos felices por él. Aunque también quisiéramos ser nosotros. George, quién sabe qué grandes cosas podríamos hacer allá. Oí que tienen una estatua gigante de un tipo. Fred, ¿crees que podríamos tener nuestras propias estatuas? George, o podríamos pintar la estatua que ya tienen con nuestros rostros. Fred, George.
les gritó nuestra madre nuevamente cuando los gemelos empezaron a vivir sus fantasías y poner esa expresión en sus rostros de vamos a hacer la travesura más grande del mundo, ¿cierto, Red? Tienes que asegurarte de dejar la marca del apellido Weasley. Fred, sí, tenemos que empezar a aconsejarte ahora. Tenemos que prepararte. George, vamos por nuestras cosas, tenemos mucho que planear. Fred, mis hermanos salieron corriendo a su habitación, ignorando todo lo demás, incluso la llamada de nuestros padres. Chicos. Quiso detenerlos mi padre, pero fue imposible. Parece que tus hermanos están más emocionados que tú, me dijo Dumbledore, refiriéndose a Fred y George. En la expresión de Perky se notaba que lo que dijeron los gemelos era cierto. Tenía algo de envidia. Uf, suspiró mi padre. Director, estamos muy agradecidos de que le haya dado esta oportunidad a Red, pero, es muy joven y griega. Molly y mamá, papá. Sé que no he demostrado ser el más estable mentalmente, teniendo en cuenta mi actitud durante toda mi infancia, pero estoy seguro de que soy lo suficientemente maduro para algo como esto. Esta es una oportunidad que no puedo perder. Traté de hacer lo mejor posible para convencerlos. No podía desperdiciar el esfuerzo que había puesto en esto. Entiendo que puede parecer joven, intervino Dumbledore, pero mis compañeros de Castelobruxo son muy confiables. Al igual que nosotros enviamos alumnos, ellos también enviarán a los suyos. Cuidaremos de nuestros nuevos invitados también como ellos cuidarán de nuestros niños. Me sorprendió lo dispuesto que estaba a ayudarme en esto. Parecía muy sospechoso. Aun con eso, mis padres no parecían dispuestos. Incluso sin considerar la edad de Red, esta situación ya nos ha sucedido antes, con Bill. Puede ser un poco humillante, pero no tenemos los fondos para permitir un viaje como este, dijo mi padre con cierta vergüenza por no poder darle a sus hijos las oportunidades que merecían. Yo tengo dinero, respondí rápidamente. Red, no es tan simple, se necesita mucho dinero para algo así, y no lo tenemos, trató de explicarme mi madre, mientras parecía intentar consolarme por no poder darme lo que quería. Me dolió un poco ver su expresión. No, mamá, digo que tengo bastante dinero, insistí mientras sacaba algunos galeones de mi monedero, fingiendo que los sacaba de mi ropa. No era mucho, pero suficiente para llamar la atención. En mis manos había más dinero del que había en la bóveda familiar. Red. ¿De dónde sacaste eso? Exclamaron mis padres al unísono, saltando de sus asientos, incrédulos. Impresionante, joven Weasley, comentó Dumbledore, con una mirada muy penetrante. Estaba casi seguro de que, si no fuera por mi habilidad innata, intentaría invadir mi mente con legeremancia. El viejo aún sospechaba de mí por el asunto de la piedra filosofal. Yo también tengo curiosidad. Suspiré, sabiendo que esto sería difícil. Había muchas cosas que no podía revelar, y tendría que improvisar. Bueno, déjenme explicarles, hice un esfuerzo por sonar convincente sin levantar sospechas. Siempre me ha preocupado el dinero por nuestra situación financiera, dije mirando a mis padres con cierta vergüenza. Así que busqué formas de ganar algo, como cuando intenté hacer pociones aquí en casa, comencé a relatar cómo, en mi tiempo libre, continué mis intentos de ganar dinero produciendo pociones o cualquier cosa que pudiera vender. Hice amigos en diferentes casas, y a través de ellos también conseguí algunos tratos que me ayudaron a ganar un poco de dinero, especialmente con una tal Madonna Tonks, quien ya no está en Hogwarts. Así, revelé que me escabullía al bosque prohibido, lo cual hizo que mis padres casi saltaran de sus asientos para gritarme, si no fuera porque el director estaba presente. Les expliqué que fue solo unas pocas veces y que ya no lo hacía, pero que, durante esas aventuras, me hice amigo de un ser del bosque, un unicornio. Se quedaron muy sorprendidos, y les conté que algunas de mis amigas podían corroborarlo porque se los había mostrado. En fin, gracias a esa amiga unicornio, obtuve bastante de su pelo, que, con la ayuda de Tonks, logré vender. Mi historia fue lo suficientemente creíble porque, en realidad, la mayor parte era verdad. Incluso fingí ir a mi habitación para buscar entre mis cosas y traje un poco de pelo de unicornio para mostrárselo a mis padres. Dumbledore lo evaluó como un material de buena calidad. Mi mentira funcionó, y el origen de mi dinero quedó en parte justificado. Añadí también que encontré una sala secreta en Hogwarts llena de objetos viejos y basura, que usé para decorar los clubes que fundé y que también vendí parte de esos objetos de la misma manera. Esto último no fue muy bien recibido, pero lo aceptaron. Después de todo, era basura, así que no era robar. Luego de mi explicación y de darles una cifra estimada de mi dinero, el debate sobre mi oportunidad en Brasil continuó.
Dumbledore incluso mencionó que había una pequeña beca disponible, probablemente de su propio bolsillo, lo que seguía molestándome. Su buena fe me resultaba sospechosa. ¿Por qué quería tanto que me fuera? Hubo una discusión larga sobre el tema. Mis padres no tendrían problemas para enviar a alguien como Perky, pero yo era muy joven y no estaban seguros. Al final, mis padres decidieron que era algo que necesitaban discutir con más tiempo, y Dumbledore lo aceptó. Dijo que aún había tiempo para confirmar, y luego se fue. Durante la cena de ese día, hubo una larga conversación al respecto con opiniones diversas. Mi madre no quería que me fuera tan lejos y se mostró en contra. Mi padre, aunque pensaba como ella, no quería que perdiera esta oportunidad. Perky apoyaba a mi madre, pero su opinión no era muy fuerte. Fred y George me apoyaban con entusiasmo para que fuera. Ron, claramente envidioso, no dijo nada. Y Ginny, ella estaba en una situación complicada. Aún no quería hablar mucho conmigo, pero parecía que la idea de que me fuera tan lejos la asustaba. Parecía estar en conflicto entre querer demostrar que no le importaba y dejar claro que no quería que me fuera. Capítulo 188. Chateando con Delacour. Después de un día de descanso y cuidados en la casa de Delacour, y luego me hizo comer algo. Tenía miedo porque recordé lo que siempre me decía sobre no aceptar cosas de extraños, dijo Gabrielle, mirando a su madre y a su padre. Pero luego sacó más comida, y más, un poco de todo. Había algunas cosas que no conocía. Al final, después de comer, me sentía rara, la pequeña se detuvo, y tanto sus padres como su hermana apretaron sus manos con preocupación. Pero no de una manera mala, continuó Gabrielle. Me sentía con la cabeza despejada, pensar era más fácil. Intentó comunicarse conmigo de nuevo, y aunque todavía no entendía todo, algunas cosas fueron más fáciles. Aunque no nos entendimos por completo, pudimos hablar. Y le dije que me dejara en la tienda a la que fui con Fleur. Gabrielle, ante las palabras de su hija, Apolline Delacour le dio un suave golpe en la cabeza a Fleur, regañándola nuevamente por haber sacado a Gabrielle de casa sin permiso. Es posible que haya habido una poción agudizadora de ingenio o algo similar en la comida. ¿Dijiste que era británico? Quizás las ocultaba así o las traficaba, aunque no es un producto muy controlado, quizás es algo nuevo, tenemos que llevarte a que te revisen, no podemos arriesgarnos a que te hayan dado algo peligroso. Exclamó Monsieur Delacour, listo para llevar a su hija al hospital mágico. Ya, papá. Ya me hiciste revisar 2 veces y estoy bien. Protestó Gabrielle, soltándose de los brazos de su padre. Ya había sido suficiente que un grupo de magos examinara cada pequeño malestar en su cuerpo 2 veces desde que volvió. Además, el señor hombre lobo no me daría algo malo. Es una buena persona. Mi niña, ese hombre es peligroso. Lastimó a mucha gente durante el altercado. Además, los hombres lobos son muy peligrosos, estoy agradecido de que no te haya pasado nada, replicó su padre. Él no es peligroso. Él me salvó. Gabrielle reaccionó con fuerza ante las palabras de su padre. Es un héroe, me salvó de los malos y me llevó con Fleur. Mi pequeña, dijo Apolline, abrazando a Gaby. Yo también le estoy agradecida por traerte, sea un hombre lobo o un criminal, salvó a mi niña. Sí, pues es un héroe muy escurridizo, intervino Monsieur Delacour, con un tono de frustración. Después de lastimar a varios aurores y criminales por igual, desapareció como si nunca hubiera estado aquí. No importa qué método usáramos, no conseguimos nada sobre él, y me ha traído muchos problemas. Monsieur Delacour estaba muy feliz de que su hija estuviera a salvo, pero su trabajo como jefe de uno de los grupos de aurores franceses había sido un caos desde el incidente. No era el mejor en combate, pero tenía excelentes habilidades administrativas, y lo sucedido le había puesto bajo mucha presión. Un hombre lobo atacando en medio de la caché, junto con una batalla a gran escala, y hacía mucho tiempo que no sucedía algo tan grande y tan visible para el público, quizás desde la época de Grindelwald. Ahora todos esperan aterrados que el polvo de plata y el nítamo funcionen, resopló, recordando la expresión de sus compañeros, que desde lo sucedido no dejaban de mirar con miedo las cicatrices provocadas por el hombre lobo. Aunque era extraño, a pesar de que habían sido difíciles de curar, los medimagos dijeron que probablemente las cicatrices se podrían borrar con el tiempo. Si fuera un héroe o un buen ciudadano, no tendría por qué esconderse. Se habría entregado para ser investigado, añadió, convencido de que esa sería la mejor opción, pues le ahorraría muchos problemas. Papá. Él salvó a Gaby, no puedes dejar que vaya a prisión por eso, se quejó Fleur, aunque la idea de tener a un hombre lobo cerca aún la aterraba.
Tampoco soy un monstruo, respondió su padre con un suspiro. Él salvó a mi pequeña. Me aseguraré de que lo traten con el debido cuidado. Solo debería testificar los hechos. A pesar de los daños que causó, no creo que el ministerio quiera enfrentarse a la familia de Lacour tratando mal a su salvador. Solo espero su cooperación, y yo mismo me encargaría de recompensarlo por lo que hizo. Mientras los padres de Gabrielle discutían con su hermana sobre su extraño salvador, ella parecía haber recordado algo. Se concentró un momento, tratando de revivir la sensación que había experimentado antes. Funcionó. Gritó Gabrielle, saltando de alegría al ver la pantalla azul frente a ella. ¿Qué sucede?, exclamó Monsieur, alarmado, con la varita en mano por el repentino grito de su hija, recientemente secuestrada. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó su madre con preocupación. Funcionó. La cosa que usamos para comunicarnos, explicó Gabrielle emocionada. ¿No lo ven? El cristal azul o lo que sea está frente a mí. Los padres de Gabrielle se miraron con preocupación y sacaron sus varitas, comenzando a lanzar todos los hechizos de detección que conocían. Como diría Ron Weasley, ver o escuchar cosas que los demás no pueden percibir nunca es buena señal, ni siquiera en el mundo mágico. Fleur se preocupó al ver la seriedad de sus padres, al igual que Gaby, que estaba cada vez más confundida. ¿Dónde está, cariño? ¿Qué ves?, preguntó Apolline con suavidad. Está aquí, es como un cristal azul, una hoja de pergamino flotante con escritos, respondió Gabrielle, tomando la mano de su madre para guiarla hacia el espacio donde ella veía el objeto. ¿No lo ven? ¿Qué más hay? ¿Cómo es?, inquirió Monsieur, continuando con los hechizos. Él tiene todo lo que tratamos de decirnos, pero lo suyo está en inglés y sigo sin entenderlo, dijo Gaby con un poco de frustración. ¿Puedes leérnoslo?, pidió Fleur, con el corazón acelerado. Desde el principio. Monsieur, Gabrielle se dio cuenta de que podía desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la conversación, así que volvió al inicio e intentó relatar lo mejor que pudo. A pesar de todo, su falta de conocimiento del idioma hizo que algunas cosas fueran difíciles de transmitir, así que terminó transcribiendo todo en un pergamino para que fuera comprensible para todos. Con los mensajes transcritos, la familia de Lacour pudo entender un poco más lo sucedido. Monsieur, que sabía más inglés gracias a los diversos trabajos internacionales que había realizado, comenzó a narrar en voz alta la conversación escrita. Todo comenzaba de forma normal, con el licántropo intentando comunicarse con Gabrielle y comprobando si ella entendía los escritos. Luego, siguieron los intentos de Gabrielle de usar el mismo método de comunicación. Monsieur dedujo que este método mágico no había sido probado anteriormente entre personas que hablaban distintos idiomas, si es que se había usado antes alguna vez. Notaron cómo los mensajes del hombre lobo se volvían más cortos y simples, hasta llegar a ser solo un grupo de palabras sueltas. Gabrielle también siguió ese tipo de juego. La familia pudo ver cómo ambos habían intentado comunicarse, e imaginaron la situación que ambos debieron enfrentar. Después de presenciar toda la conversación, comprendieron que las intenciones del licántropo no parecían ser malas. Al contrario, había intentado ayudar a Gabrielle en varias ocasiones. Esto los hizo bajar un poco la guardia, aunque la presencia de esta figura seguía siendo un misterio. Lástima que no haya ningún dato sobre él, pero, como salvador de mi hija, tiene mi más sincero agradecimiento, dijo Monsieur, suspirando. La familia de Lacour le debe mucho, añadió Apolline, quien había escuchado de su esposo algunos detalles obtenidos en los interrogatorios. Si Gabrielle no hubiera sido rescatada por ese extraño, las consecuencias habrían sido terribles. ¿No podrías enviarle otro mensaje con esa cosa?, sugirió Fleur, provocando que todos se volvieran hacia ella. Solo digo, esa es la razón por la que traté de usar esta magia de correos, explicó Gabrielle, emocionada al recordar por qué había iniciado todo esto. Quiero darle las gracias, y esperar que me entienda. Sabía que no había podido expresarlo correctamente en su momento, y estaba verdaderamente agradecida. Esta podría ser nuestra oportunidad para contactar con él y traerlo al ministerio, dijo Monsieur con entusiasmo. Amor, no vamos a atraer a nuestro amigo a una trampa, lo reprendió su esposa, que ahora también tenía una imagen más positiva del hombre lobo, o al menos más aceptable. Sabemos bien cómo el ministerio trata a los seres como los licántropos. Nos ayudó, no deberíamos enviarlo a un lugar donde seguramente intentarán acusarlo de atacar a los aurores, entre otras cosas.
Ahora, con la información obtenida, sabían que el hombre lobo había atacado tanto a los aurores como a los criminales para crear una distracción. Apolline ya no podía culparlo. Al fin y al cabo, había salvado a su hija por esos medios. Siendo ella misma medio Veela, sabía muy bien cómo el poder político y las familias de sangre pura trataban a los híbridos y otros como ellos. A pesar de que ella estaba en un lado más favorable como objeto de deseo más que de desprecio, entendía muy bien cuán diferentes eran los tratos hacia ellos. Si lo llevas allí, el ministerio intentará culparlo de todo para lavarse las manos y mejorar su imagen ante el público. A ti te complican un poco las cosas, pero no hacen nada exagerado porque perteneces a la familia de la Cour y tienes cierta influencia. Pero él, como hombre lobo, ya es el chivo expiatorio perfecto para culparlo del caos, además de todos aquellos a quienes lastimó, que no lo verán como nosotros, explicó Apolline con firmeza. Papá, no le hagas daño a mi amigo, suplicó Gabrielle, entendiendo que algo malo podría sucederle a su salvador si su padre seguía adelante con su plan. Sí, no sería justo. Por lo menos, le debemos eso, agregó Fleur, abrazando a su hermana y uniéndose a las miradas serias que ahora apuntaban al único hombre de la familia. Bueno, calma, todavía no vamos a hacer nada, intentó tranquilizar Monsieur. Primero veamos si podemos comunicarnos con él. Sí, exclamó Gabrielle emocionada. Pero, ¿qué le digo? La familia discutió durante un rato sobre qué deberían decirle, cómo formular el mensaje, si habría una respuesta y si este método de comunicación era seguro para Gabrielle. A pesar de todos los intentos, no habían detectado nada con sus hechizos y solo podían confiar en la palabra de la pequeña. Finalmente, Gabrielle, con la ayuda de su familia para escribir en inglés, envió su primer mensaje. Hola. La familia esperó ansiosa, con los ojos puestos en Gabrielle, quien era la única que podía ver ese extraño método de comunicación. Pasaron unos instantes y apareció una respuesta. Hola. Ha respondido. Exclamó Gabrielle emocionada. ¿Qué dijo? Preguntó Fleur. Lo mismo que yo. Gabrielle tal vez no te reconoce. Fleur sí, quizás no sabe quién está hablando con él. Apolline escribe esto, sugirió Monsieur. Soy la niña que rescataste. ¿Se acuerda de mí, señor Loughgarou? Claro que me acuerdo de ti, pero no recordaba que hablaras inglés, por eso estaba un poco confundido. Hubiera sido mucho más fácil en ese momento de ser así. Mi familia me está ayudando. Eso tiene más sentido que haber aprendido un nuevo idioma en tan poco tiempo. Me alegra saber que estás a salvo con tu familia. Sé que me avisaste, pero me tranquiliza confirmarlo. Quería agradecerte por salvarme. Mi familia también. No hay de qué. No podía dejarte en manos de esos idiotas, eso me pesaría en la conciencia. Gracias, también quería preguntarte, ¿podríamos volver a vernos? Claro, creo que sería bueno volver a vernos. ¿De verdad? Quiero decir, ¿podría ser pronto? En mi casa. Mi familia quiere agradecerte personalmente. Claro, pero, ¿crees que tu familia puede guardar el secreto de mi identidad? Espera, ellos están ahí ayudándote. Bueno, pueden guardar mi identidad si voy. Si no, tal vez sea mejor que no vaya. La familia de la Cour debatió un poco antes de responder, impacientando a Gabrielle. Sí, podemos. Aunque nos gustaría conocer a la persona que me salvó. No nos importa que seas un hombre lobo. Sí, no es que no quiera presentarme ante ustedes. Es solo que no puedo permitir que nadie sepa que estuve en Francia. ¿Por qué? Preguntó Gabrielle, alentada por su padre. Bueno, digamos que me escapé de casa, y no me conviene que mis padres se enteren. Al leer esto, la familia comenzó a imaginar una historia diferente, alejándose de la idea de un criminal fugitivo y acercándose más a la de un joven que había tenido que abandonar su hogar tras convertirse en un hombre lobo o algo similar. Aunque aún había algunas dudas. ¿Huiste de casa de tus padres? ¿Tienes un lugar donde quedarte? Preguntó Gabrielle, por indicación de su madre, que sentía compasión, a pesar de que la mirada de su esposo indicaba claramente que no estaba de acuerdo con el camino que tomaban esas palabras. ¿Qué? No, espera, no me has entendido. Me escapé de casa, pero no para siempre. Quería visitar Francia, pero no podía dejar que mis padres se enteraran. Una vez que me aseguré de que estabas bien, volví a casa. El problema es que, si me presento a ustedes con mi verdadera identidad y ustedes lo mencionan a alguien, mis padres sabrán que me fui del país sin permiso, además del lío que causé.
Y créanme, soy muy reconocible por mi aspecto. La familia de Lacour quedó en silencio, cada nueva revelación cambiaba su percepción y los dejaba más confundidos sobre qué pensar o si debían seguir especulando y esperar a que el hombre lobo apareciera y se revelara todo. Entonces, ¿no puedes visitarnos sin el permiso de tus padres? Puedo escaparme otra vez, siempre y cuando ustedes guarden mi secreto, claro. Sí, podemos hacer eso, respondió la familia, aunque con algunas reservas sobre cumplir la promesa dependiendo de la situación. De acuerdo. Creo que puedo ir mañana por la mañana. ¿Les parece bien? Si no, pueden proponer otra fecha. Capítulo 189. Reuniéndose con los de Lacour. La familia de Lacour esperaba nerviosa en la sala de estar de su hogar. Su invitado, cuya llegada fue confirmada el día anterior, estaba a punto de presentarse. Gabrielle, sin embargo, era la única que, además de sentir nervios, irradiaba emoción. Anhelaba volver a encontrarse con su Salvador, esta vez en mejores circunstancias. Estaba tan absorta en su entusiasmo que no notaba la tensión que embargaba al resto de su familia. Después de todo, invitar a un hombre lobo desconocido a casa no era una decisión fácil, y el temor de que algo pudiera salir mal estaba presente. A pesar de que el señor y la señora de Lacour parecían dispuestos a recibir a su invitado con cortesía y agradecimiento, no estaban tan tranquilos como querían aparentar. Alain, en particular, estaba preparado para cualquier eventualidad. No pondría en riesgo a su familia. Aunque decidiera darle una oportunidad al salvador de su hija, también había tomado precauciones. 2 aurores de confianza se encontraban ocultos en la casa, listos para intervenir si las cosas tomaban un mal giro. No era lo más honorable preparar una trampa, pero Alain estaba decidido a proteger a su familia, pasar a lo que pasara. El reloj marcó la hora pactada, y poco más de 1 minuto después, un elfo doméstico apareció frente a ellos. Ama, un invitado espera en la puerta. Dice que fue invitado por ustedes. ¿Elfo vino solo?, preguntó la señora de Lacour. Sí, mi señora. Elfo, déjalo pasar. Alain, la familia mantuvo la mirada fija en la entrada de la sala. Momentos después, el elfo doméstico regresó, acompañado de una figura encapuchada y cubierta por una capa oscura. Buenas, saludé, notando de inmediato el encanto hipnótico que irradiaban las 3 mujeres presentes, pero como con cualquier otra influencia sobre mi mente, rápidamente me desensibilicé. Bienvenid, Alain comenzó a hablar nerviosamente, pero se interrumpió al ver a su hija menor escapar de los brazos de su hermana y correr hacia mí. Gabrielle se lanzó sobre mí y me rodeó con un abrazo lleno de fuerza, para el asombro y el temor de toda su familia. Sabía que mis ropas no inspiraban confianza, pero no podía permitirme mostrar mi rostro ni ninguna característica reconocible hasta estar seguro de que no se divulgaría nada. Gracias, señor hombre lobo, dijo Gabrielle en un inglés con marcado acento. La niña había practicado esa frase desde que supo de mi visita. Era lo que quería decirme desde lo más profundo de su corazón. Oh, eres adorable, acaricié su cabeza, recordando cómo era Jinny hace algunos años, pero no soy un hombre lobo. Me gustaba más cómo me llamabas antes, Lou Garou. Gabrielle soltó una risita antes de corregirme juguetonamente. Lou Garou, hombre lobo. Gabio, me di cuenta entonces de la razón de su risa. Me sentí un poco tonto. Tenía sentido. Supongo que aprenderé francés cuando tenga tiempo. Gabrielle, bien Sisi, dijo Apolline, con un tono nervioso. Había notado mi resistencia casi inmediata a sus encantos, lo que la puso en alerta sin darse cuenta. La niña, aunque algo reacia, obedeció a su madre y se acercó a ella. Noté cómo toda la familia pareció relajarse cuando Gabrielle se alejó de mí, incluso Alain aflojó ligeramente su agarre en la varita que mantenía oculta. Es un placer conocerte, dijo Apolline, con Gabrielle en brazos, mientras su esposo se acercaba, extendiéndome la mano en señal de saludo. Alain de Lacour se presentó con firmeza. Y yo soy Apolline de Lacour, y estas son mis hijas, Fleur y Gabrielle, añadió su esposa. Un placer. Pueden llamarme Red, respondí antes de hacer una pausa y preguntar, ¿están seguros de que pueden mantener mi identidad en secreto? Por supuesto, es lo mínimo que podemos hacer, respondió Alain, con seriedad. ¿Todos? Insistí, queriendo asegurarme. No tienes de qué preocuparte, me confirmó Apolline con una sonrisa tranquilizadora. Bien, suspiré, aunque seguía sintiendo otras presencias en la casa con mi sentir la vida, decidí confiar en ellos. Con un gesto decidido, me quité la capucha, revelando completamente mi rostro y cabello.
Sir Rouge, exclamó Gabrielle, asombrada por mi aspecto. Toda la familia abrió los ojos de par en par, sorprendidos, no solo por el color de mi cabello, sino por mis rasgos en general. Se habían dado cuenta de que no era muy alto, pero ahora entendían por qué. Era mucho más joven de lo que imaginaban, con un rostro que aún conservaba cierto aire infantil. Sorpresa, dije, intentando aligerar el ambiente ante sus expresiones atónitas. ¿Tú eres el hombre lobo?, preguntó Fleur en un inglés casi ininteligible, entre la incredulidad y la curiosidad. Eres mucho más joven de lo que esperábamos, comentó también Apolline, intentando asimilar la situación. ¿Qué edad tienes, si se puede saber?, preguntó con auténtica curiosidad. Tengo 12, respondí con honestidad, viendo cómo nuevamente la sorpresa se apoderaba de sus rostros. 12. Reaccionaron al unísono Apolline y Allen. «Estu plus geune que moi», exclamó Fleur, aún más sorprendida. Sí, 12, asentí. Si quieren, pueden consultar mis registros en el Ministerio Británico en Hogwarts, pero preferiría que no lo hagan. Solo causaría problemas si descubren que estoy involucrado en Francia cuando se supone que nunca he estado aquí, dije con un niño, intentando suavizar la situación. Gabrielle era la única que no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pues, de todos los presentes, era la que menos inglés sabía, apenas algunas palabras sueltas. Sin embargo, también me miraba, fascinada por el color de mi cabello y mis ojos, preguntándose cómo algo podía ser tan intensamente rojo. Apolline y Allen se miraron, casi esperando que el otro dijera algo para descartar lo que acababan de escuchar. Los planes que ambos tenían parecían haberse trastocado con la información revelada. Estaba sentado en uno de los sillones frente a la familia de la Cour, bebiendo té y comiendo galletas que los elfos domésticos nos habían traído. Entonces, ¿realmente eres tú el hombre lobo que salvó a Gabrielle?, me tradujo Allen la pregunta de Fleur. Tanto él como su esposa se turnaban para traducir y facilitar la conversación con sus hijas. Sí, soy yo, pero no soy un hombre lobo. Red, no tienes que ocultarlo, aquí nadie te juzgará, insistió Allen. Es bueno saberlo, pero realmente no soy un hombre lobo, repetí, aunque noté que nadie parecía creerme. Pero te vi, intervino Gabrielle, y no te tengo miedo, aclaró. Lo sé, pero lo que viste fue el resultado de una magia particular. Le expliqué a la pequeña. No es licantropía, es más bien una transformación con un aspecto similar. ¿Quieren verlo?, pregunté, levantándome despacio, lo que puso tensos a algunos miembros de la familia mientras me alejaba un poco. Apolline y Allen parecían dudosos, pero antes de que dijeran algo, Fleur asintió con curiosidad, deseando ver la transformación. Ante su aprobación, acepté. Mi cuerpo cambió rápidamente, sorprendiendo a todos los presentes. ¡Wow!, exclamaron Fleur y Gabrielle al unísono. ¿Qué les parece?, aparecieron palabras en cuadros de mensaje frente a los 4. ¿Esto es lo que ha estado viendo Gabrielle?, reaccionó Apolline, asombrada. Sí, mamá, era esto, confirmó Gabrielle, entusiasmada de que ahora todos lo vieran. Perdón, me cuesta hablar bien en esta forma y quería evitar confusiones, les expliqué a través de los mensajes mágicos. ¿De verdad no eres un hombre lobo?, preguntó Allen, notando lo rápida y aparentemente indolora que era mi transformación. Solo unos pocos licántropos de sangre pura, como Fenrir Greyback, podrían hacer algo similar. No, solo es una habilidad que me hace parecerlo. No es contagiosa ni nada por el estilo. De hecho, esta habilidad solo funciona en territorio francés, aclaré, lo que aumentó la curiosidad en sus rostros. Si estoy en ciertas áreas de Francia, incluso me transformaría en un cuadrúpedo. Allen se mostró intrigado. Se acercó con más seguridad, aunque sin bajar completamente la guardia. Con mi permiso, comenzó a examinar mi apariencia, desde mis garras y el pelaje que había desarrollado hasta mi rostro animalesco. Aunque mi aspecto recordaba al de un hombre lobo, había algo más en él. Parecía un lobo, pero quizás también había rastros de otros animales, como una hiena, mezclados en la transformación. Tras un examen más detallado y ver lo rápida que era mi destransformación, Allen pareció finalmente creerme. Se rió con cierta melancolía al pensar en los recursos que el ministerio había desperdiciado en polvo de plata y dítamo, creyendo que habían sido atacados por un hombre lobo. Ya no consideraba revelar nada sobre mí como antes. Al descubrir que no solo era un niño, sino que tampoco era un verdadero licántropo, decidió que no sería tan grave mantener mi secreto, aunque también influyeron las órdenes de su esposa.
Una vez volví a mi forma normal, la conversación continuó, ahora mucho más relajada. Entonces, ¿estabas de paso y simplemente decidiste salvar a Gabrielle? Preguntó Apolline, aún intrigada. Sí, más o menos. Vine a Francia de incógnito y perdón por la entrada ilegal, me disculpé, con una sonrisa tímida al mirar a Alain, al descubrir que era Aurore. Está bien, puedo hacer la vista gorda por cualquiera que entre al país para salvar a mi hija, dijo Alain, con una sonrisa. ¿No tenías miedo? Preguntó Apolline. No mucho, en realidad. Quizás solo temía no poder salvar a Gabrielle o fallar en intentarlo. Yo también tengo una hermana menor y me imaginé qué pasaría si algo similar le ocurriera a ella. No podía tolerarlo, así que decidí usar mi habilidad, la que me hace parecer un hombre lobo, ya que estaba en Francia. Así que lo intenté. Red y estamos completamente agradecidos por eso, dijo Alain, recreando la escena en su mente. Pero aún así, debiste haber pedido ayuda. Eres muy joven para meterte en estos asuntos, no hablo francés, y en ese momento no podía cambiar de forma en medio del combate sin arriesgarme a que Gabrielle y yo fuéramos alcanzados por los hechizos de nuestros perseguidores. ¿Cree que la gente se hubiera detenido a ayudar a un hombre lobo? Red, bueno, tienes un buen punto. Alain, de hecho, cuando ya no veía muchas salidas, pensé en escapar con Gabrielle usando algunos métodos personales, llevándola conmigo a Inglaterra, dije, ocultando parcialmente la verdad. En realidad, consideré llamar a Elise para que nos transportara a mi feudo al menos hasta descubrir quién era ella y dónde devolverla. Es bueno que no llegaste a eso. No sé qué hubiera pasado si no hubieras vuelto cuando lo hiciste, dijo Apolline, abrazando a su hija contra su pecho. Por cierto, ¿cómo llegaste a Francia? ¿Dijiste que viniste solo?, preguntó Alain. Sé que dije que no haría nada al respecto, pero como Aurore, al menos quiero saber si hay algún traslador ilegal a nuestras fronteras. Ah, eso. Usé medios mugles. ¿Red qué? Respondió Alain, visiblemente sorprendido. Me volví invisible y me colé en el país usando medios mugles. Redo, contestó, dándose cuenta de que no había considerado esa posibilidad. Aunque había contramedidas, no eran del todo efectivas. ¿Viajas con los mugles? Preguntó Fleur, intrigada. Al menos para llegar hasta aquí. Luego uso otros métodos una vez conozco bien el camino. ¿Red, cuáles? Insistió. Montando unicornios, por ejemplo, respondí, causando una nueva ola de asombro. ¿Montando unicornios? Exclamaron casi al unísono. Sí, tengo una amiga unicornio con la que suelo viajar. Tiene algunas habilidades especiales, lo que me permite llegar a estos lugares una vez los conozco bien. Red, ¿estás diciendo que te escapaste de casa, viniste a Francia montado en un unicornio, y te metiste en el medio de un secuestro? Preguntó Alain, con evidente incredulidad. Sí, prácticamente esa es la verdad, admití, mientras veía la mezcla de consternación y asombro en la familia. Gaby, por otro lado, parecía emocionada ante la idea de montar unicornios. Verán, no soy alguien que siga las reglas al pie de la letra. Estaba de vacaciones y quería explorar, así que me escapé a Francia como un capricho. Involucrarme en el secuestro de Gabrielle no estaba en mis planes, pero sucedió. No me arrepiento, al final las cosas salieron bien. Eres muy especial, dijo Apolline, riendo ante la rareza de mi historia. Ya no tenía ninguna barrera levantada contra mí, y parecía encontrar todo más divertido de lo que esperaba. Aunque no deberías preocupar así a tus padres. Por eso es que nadie dirá nada de que estuve aquí, porque no estuve, respondí, lanzando un guiño exagerado. Después de eso, la conversación continuó de manera más distendida. La curiosidad por mis mensajes mágicos y mi transformación fue el tema principal. A mi método de comunicación, Alain lo encontró fascinante y práctico, aunque también terriblemente peligroso en las manos equivocadas. Se relajó un poco cuando le expliqué que no conocía ninguna manera de enseñar esa magia. En cuanto a mi licantropía, Alain y Apolline comenzaron a teorizar. Deducieron que podría tratarse de algún tipo de maldición sanguínea, quizá de un antepasado francés que fue maldecido y se transformó en una bestia, huyendo a Inglaterra porque la maldición no funcionaba fuera de Francia. Inventaron toda una historia muy lógica y plausible. Aunque estaban equivocados, no los corregí. No tenía forma de explicar mejor la situación, y si no preguntaban directamente, no pensaba revelar más detalles. Finalmente, bajo esas teorías, empezaron a verme como medio francés y aprovecharon esa idea para estrechar aún más lazos conmigo.
Tras superar el nerviosismo inicial, la familia mostró un genuino interés en forjar una verdadera amistad. Parecían haber comprendido que no era una amenaza, sino alguien en quien podían confiar. Fin del capítulo 189.